Acompáñame a Filipenses 1:27 y ahí quiero comenzar el mensaje de esta tarde. Seguimos con la misma serie. Este es ya el protestante número 4. Me parece que este es el mensaje número 4. Así que aquí lo tengo apuntado. Y vamos a leer entonces Filipenses 1:27 y dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Creo que hemos establecido con cierta claridad enmarcar concretamente qué creemos. La pregunta entonces es: ¿cómo somos? Lo que quiero enmarcar ahora es nuestra identidad. ¿Cuál es la característica principal del pueblo de Dios que se hace llamar evangélico? Y es una pregunta como medio tricky, porque creo que aquí el tema es que hemos escuchado muchas veces del amor y podemos añadir otra serie de virtudes del Nuevo Testamento, pero hay una virtud importante que es, como decía en la mañana esta ilustración, creo que la riqueza del Evangelio, el tesoro del Evangelio, está encerrado en un cofre. Y nosotros accedemos a ese cofre a través de esa virtud. Y no me refiero a conocer el Evangelio, no me refiero a predicar el Evangelio, me refiero a encarnar el mensaje del Evangelio. Encarnarlo solamente se da a través de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, pues espero que no te duermas en el transcurso de esta plática, pues para que te enteres, ¿no?, de qué se trata este asunto y cuál es la virtud que nos permite entonces encarnar de una forma más palpable nuestra identidad como evangélicos. Pero volviendo al texto de partida, encontramos entonces dos cosas muy interesantes en tan solo este versículo. En este versículo Pablo tiene una orden y al mismo tiempo de esa orden deriva un resultado. La orden o el mandato es: compórtense de una manera digna del Evangelio. El resultado es: para que pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces tenemos una orden y a través de nosotros seguir esa orden, entender cómo se encarna la vida del Evangelio, el resultado para el pueblo de Dios es la unidad. No es una unidad en cuanto a gustos o preferencias, es una unidad en cuanto a una unidad de mensaje. Una unidad de comprensión del mismo mensaje. Entonces, quiero ir para allá en el transcurso de estos próximos minutos y antes de, ayúdame a orar. Señor, gracias por este tema. Gracias porque tú pones en nuestro corazón los temas que vamos paulatinamente necesitando y o recordar o aprender por primera vez o ejercitar. Cualquiera que sea el caso, Dios, te damos gracias porque siempre que podemos abrir la Escritura y encontrar en Cristo las razones para una identidad, siempre estamos ganando algo, siempre estamos creciendo en algo, siempre estamos caminando entonces también consecuentemente en el propósito para el que fuimos puestos en esta tierra, que es ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Creo que me salté el mapa de la predicación, no sé si lo pusieron ahí en pantalla, pero ahí lo tenemos entonces. Son esos dos puntitos nada más. Está corto el mensaje, no lo sé, no me comprometo a nada, pero el mapa del sermón va por esos dos puntos nada más. Entonces el primero es entonces la identidad evangélica. Cuando hablamos de identidades, ¿qué es aquello que nos identifica? Y Pablo va a empezar a semblantear qué es aquello que nos identifica cuando señala algo con esta importancia. Después de esta introducción que Pablo está dirigiendo a los filipenses, quienes por cierto eran como los más amigos de todas sus iglesias. Pablo escribe a iglesias cosas bastante fuertes, como a los Gálatas. Es un tono bastante tajante y a regañarlos y hacerlos volver en sí. Pablo escribe también a otras iglesias en un tono más de ánimo. Pablo enseña a otras iglesias
con estos dotes tan poderosos de maestro que tenía. Bueno, Pablo interactúa diferente con las iglesias con las que escribe, pero definitivamente Filipenses es una carta en donde hay una familiaridad que se percibe. Y con esta familiaridad que hay entre Pablo y la iglesia de Filipos, Pablo les escribe con este corazón de amigo, queriendo que estén mejor, queriendo que salgan adelante, queriendo entonces darles un propósito más excelente y enseñarles cómo caminar en lo que seguramente previamente ya habían aprendido. Y así que aquí había un asunto muy importante por resolver. Había, por lo que vemos de la carta, una confrontación entre dos personas, probablemente dos mujeres, llamada Evodia y Síntique, y entre ellas probablemente se inspira lo que Pablo está a punto de escribir para que haya unidad en la iglesia, para que haya un mejor entendimiento y un punto de común acuerdo en el cual esta iglesia pueda seguir floreciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, Pablo le da a esta orden un sentido muy solemne, de mucha importancia. Solamente, dice Pablo, y a partir de aquí deriva todo lo demás, solamente compórtense de una manera digna del evangelio. Bueno, el solamente compórtense tiene un significado muy interesante en el griego, pero para no explicarte todo el tema de la traducción, la palabra y todo eso, que yo sé que probablemente no te acuerdes cuando salgas, voy a dejar que la Nueva Traducción Viviente haga el trabajo por mí. Y ve cómo cambia lo que dice aquí en este texto. Dice, sobre todo, dice la Nueva Traducción Viviente, deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo la palabra compórtense mutó a deben vivir como ciudadanos del cielo? Bueno, porque es justamente el significado de la palabra que está utilizando en el original griego. A lo que Pablo está apuntando es a cierto sentido de pertenencia como ciudadanos que les hace sentido a los filipenses. Déjame te explico cómo sucede. Sucede de la misma forma que nos sucede ahora. Algunos nos sentimos orgullosos de dónde nacimos, ¿no? No, ok, bueno. Algunos sí, a lo mejor los que somos de pueblo, no sé qué. Sí, yo me siento orgulloso de mi terruño. Bueno, y sucede, ¿no? Yo soy de cierto lado y me siento muy orgulloso de ser de cierto lado porque parece ser que cuando somos de cierta ciudad o de cierta región, tomamos orgullo en decir, los norteños somos así. Y así todos los norteños dijeron, ¿sí me explico? Sobre todo cuando interactúas con chilangos, que a veces, los chilangos, no se crean. Pero siempre hay como un tema de donde soy me da cierta identidad y cierto sentido de pertenencia y donde yo me siento muy machín de pertenecer. Pablo apela a esta misma identidad, porque había en la ciudad de Filipos más o menos mismo orgullo de ser de Filipos. Era una ciudad que por su trasfondo, su historia, la gente se sentía muy machín de ser ahí. Era estas ciudades privilegiadas por el Imperio Romano. Entonces, ser de Filipos estaba chido. Ahora, lo que me encanta que hace Pablo aquí es que no apunta a la identidad inmediata terrenal de ser filipenses. Les apunta a su identidad eterna de ser ciudadanos del cielo. Cuando Pablo les dice compórtense, es ese mismo sentido de orgullo, de pertenencia de donde ustedes nacieron, trasládenlo ahora a su nueva ciudadanía, recordándoles entonces que ellos son ciudadanos del cielo. Ese mismo sentido de pertenencia ahora nos lleva a ya no definirnos por dónde nací, en qué familia crecí, qué valores recibí, etc. Me lleva a conectar directamente con lo que está arriba en el cielo y decir, esto es lo que explica cómo soy ahora. Entonces, en este primer sentido de identidad, Pablo les recuerda que su comportamiento deriva de la identidad que ellos tienen, que está arriba en el cielo. Compórtense, y luego Pablo añade el modo de cómo comportarse de una manera digna. En el original esta expresión quiere decir que algo tiene el mismo peso. En la antigüedad, cuando las balanzas estaban alteradas, mejor dicho, en la antigüedad se alteraban a veces las balanzas para que diera un menor peso del que deberían dar,
pero cuando la balanza era justa, la expresión que se decía era axios, es decir, que la balanza daba el peso justo. A lo que está apuntando Pablo es que nuestra identidad entraña un mensaje y comportarse de manera digna del mensaje implica comportarnos con el mismo peso que tiene el mensaje. La vida que vivimos debe pesar lo mismo que la verdad que proclamamos con nuestra boca. A ver si le pueden bajar tantitito al micrófono, siento que estoy haciendo mucho ruido. La vida que nosotros vivimos en función de esa ciudadanía eterna tiene el sentido de ser un reflejo del Evangelio. Ahora Pablo dice, el peso con el que vives esa vida tiene que ser igual al peso del mensaje. Entonces podemos ir concluyendo algo. Pablo establece una exigencia fundamental, que la vida de los creyentes sea una expresión práctica y congruente del evangelio que profesan. Entonces, el cristiano tiene una ciudadanía activa. Y así como un ciudadano tiene derechos y responsabilidades, lo mismo sucede con la conducta externa. Debe ser un reflejo, un espejo fiel de la naturaleza de Cristo. Entonces podemos concluir que el comportarse de una manera digna entraña integridad. Y la verdadera integridad del Evangelio, la verdadera identidad, del Evangelio es una cuestión de integridad. Sin esa integridad, todo lo que el mundo ve es una parodia del Evangelio. Pero no he respondido toda la pregunta porque el punto es, ¿cuál es el mensaje que me ayuda a unir todos los puntos de mi identidad para que entonces sea una identidad íntegra? ¿Cuál es el cemento que une los ladrillos de la identidad evangélica y que a través de esta múltiple expresión de amor, fe, esperanza, gozo, etcétera, virtudes todas producidas por el Evangelio, ninguna de ellas tiene el perfecto orden si no hay esta otra que las une? Como te decía ahorita, quizás la virtud más importante del Nuevo Testamento es el amor, pero nos vamos a enterar que no podemos amar correctamente sin esta virtud. Y todas las otras virtudes que conocemos no se dan si no es a través de esta que te voy a comunicar, que está en Filipenses 2:1 al 11. Vamos a leerlo hasta el versículo 8. Filipenses 2:1 al 8. Pablo dice, por tanto, estas dos palabras me indican que Pablo está concluyendo que la petición que él viene tratando de desarrollar desde el 1:27 va a empezar a tener sentido en el 2:1 en delante. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Y aquí viene lo interesante. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La llave de la que te estoy hablando es la humildad. La clave para la integridad evangélica es la humildad. La característica más prominente de la identidad evangélica es la humildad.
La llave que abre los tesoros del Evangelio es la humildad. Pastor, pero ¿qué del amor? ¿Qué de la fe? ¿O qué de la esperanza? Amado, tú y yo no amamos como Cristo si antes no expresamos un amor humilde, un amor que se entrega. ¿Cómo vamos a amar verdaderamente cuando no sabemos anteponer los intereses de los demás a los nuestros? ¿Cómo habremos de amar como Cristo cuando mientras yo sigo siendo la persona más importante de la habitación todo el tiempo? ¿Cómo voy a tener una esperanza perseverante si en mi corazón hay una arrogancia que me hace querer tomar el control todo el tiempo o querer hacer que todas las cosas sucedan cuando yo quiero, como yo quiero? ¿Cómo voy a esperar y cómo voy a confiar en el Señor con mis ojos cerrados, totalmente entregado a Él, si antes no he humillado mi corazón a creer que sus planes son mejores que los míos? A creer con amor que aunque yo no veo la respuesta, el Señor está obrando en mi corazón antes de obrar en las circunstancias. Todo se pone más clarito cuando hablamos de humildad. En su libro Identidad Evangélica, John Stott estableció la cualidad más grande, la cualidad suprema que engendra el Evangelio es la humildad. Ahora quiero que comprendamos a la humildad como una virtud que no solamente aparece en ciertos momentos y con ciertas personas, porque todos tenemos momentos donde decimos, aquí sí puedo ser humilde, y con él o ella sí puedo ser humilde. Pero que no me toquen X o que no me digan Y, porque entonces sí. El tema es que la integridad evangélica es justamente eso. En cualquier circunstancia, ante cualquier persona, en todo momento, soy la misma persona. Sin matices, Claro que tenemos matices, por eso estamos en un proceso de santificación. Pero el llamado es sin matices. El llamado es incondicionalmente. El llamado es todo el tiempo. Algo que quiero que comprendamos al mismo tiempo de la humildad es que tú y yo descargamos esta humildad del cielo, de la nube, si bien te parece. Descargamos esta humildad primeramente con un pleno conocimiento de Cristo. Presta atención a lo que dice Pablo en el versículo 1. Si hay algún estímulo en Cristo. ¿Te ha tocado así como cuando tu mamá te dice, mijo, si me quieres tanto, deberías de... ¿No? ¿Me explico? Bueno, Pablo está haciendo un diálogo similar, ¿no? Así de, si de veras me quieres, ¿no? Si tanto me aprecias. Bueno, Pablo lo está haciendo con este tono irónico, pero es al mismo tiempo realista. ¿Por qué? Si hay algún estímulo en Cristo, yo te pregunto, ¿hay algún estímulo en Cristo? Nadie respondió, pero en la mañana sí me respondían todos tan bonito. Pero bueno, fue hermoso, vengan en la mañana. Son más cristianos en la mañana. Si hay algún estímulo en Cristo, y todos responderíamos, sí hay. Si hay algún consuelo de amor, sí hay. Si hay alguna comunión del Espíritu, sí hay. Y sí hay afecto y compasión. Entonces, Pablo dice, bueno, si la respuesta es sí, entonces no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, la humildad empieza con Él. La humildad de la que te quiero hablar no es de la que ya tenemos como que previamente bajada en la memoria, como la de quédate callado, no opines tanto, sé discreto, no seas como creído, que no seas tan visible, pues. ¿Sí me explico? La verdadera humildad del Evangelio tiene implicaciones más importantes y empieza con Él. Entonces, aunque vamos a descargar la humildad en un sentido horizontal y que todo termina bajando con nuestros semejantes y que todo termina notándose en el plano visible, empieza con Él, porque el tema es que
cuando tú y yo somos orgullosos, al primero que afectamos es a Dios. O para replantearlo de otra manera, no es como que podamos afectarlo a Él, pero con quien primero va a chocar ese orgullo es con el Señor. Por eso nos dice Santiago que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces imagínate, que Dios se resiste, no es como que le hace, ¡ay, me aguanto! No, que Dios resiste la soberbia es que se opone, se convierte en tu adversario. Te lo vas a topar como con una pared. Si el orgullo comienza ahí, entonces la humildad se baja ahí, a partir del Padre. Entonces, he aquí la llave del Evangelio. Porque el Evangelio nos va a empezar a mostrar quiénes son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y entre más contemplamos, como dice Pablo, a cara descubierta, quiénes son Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cada vez vamos a tener una imagen más exaltada de ellos. Cada vez vamos a tener en nuestro corazón un sentido de asombro que crece un poco más en esa contemplación, que crece un poco más en ese conocimiento. Pero al mismo tiempo, cuando crece más el conocimiento, cuando crece más la imagen de ellos, cuando crece más nuestra estima y nuestra valoración hacia Dios, al mismo tiempo tú y yo nos vamos haciendo pequeños. Juan el Bautista lo entendió perfectamente. Juan 3:30 nos dice cuál era la filosofía de Juan respecto a Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan entendió el Evangelio perfectamente porque eso es lo que produce la humildad evangélica, que es al mismo tiempo la identidad evangélica. Cristo es más grande, Cristo es más visible en mi vida, Cristo es más glorificado y yo cada vez soy menos parte de este sentido de protagonismo que le vamos tomando a la vida. Se trata de Él. Entendemos Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Y decimos sí, amén. Pero en ese todas las cosas, ¿quién crees que está? Tú. No te estoy diciendo cosa, es que se engloba, ¿me explico? Tú y yo estamos ahí, en esas todas las cosas que somos de Él, por Él y para Él. Y si la humildad del Evangelio nos va empequeñeciendo y lo va engrandeciendo a Él, entonces vamos caminando por buen camino. Porque a través de la revelación del Evangelio nos damos cuenta que sin la revelación del Padre en las Escrituras estamos en tinieblas acerca de Él. A través del Evangelio nos damos cuenta de que sin la redención del Hijo estamos en nuestros pecados, nuestra culpa y en enemistad con Dios. Y a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo nos damos cuenta de que si el Espíritu Santo no interviene conformando nuestro corazón a la imagen de Cristo, estamos totalmente indefensos en contra del pecado. En el Evangelio Dios es exaltado y nosotros nos deleitamos en humillarnos delante de Él. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5 y 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Inicia con Él, porque Él es el que inicia poniéndonos el ejemplo a ti y a mí. Y va a pasar mucho tiempo para que nos caiga totalmente el 20 de lo que es despojarse de gloria. Porque como no conocemos esa gloria, como no conocemos o de pronto batallamos en conciliar y unir las piezas del rompecabezas y darnos cuenta que un día Él habitaba en luz inalcanzable
y que otro día Él está naciendo en un pesebre. Si eso no genera un contraste y si eso no empieza a poner en perspectiva lo que es despojarse de gloria, entonces nada lo va a hacer. Pero toda la gloria del Evangelio comienza con un acto de Cristo glorificado que va descendiendo a hacerse a imagen como tú y como yo. Solo cuando Dios es exaltado, la gente se siente atraída hacia Dios. Si algo provocaban y han provocado los grandes avivamientos en la iglesia, los movimientos que traen un despertar, una frescura, una nueva perspectiva, es porque tienen una visión más exaltada de Dios. Cuando tú y yo logremos rescatar nuestra visión de Él, que a veces es demasiado pequeña, demasiado a conveniencia, demasiado a mi modo para que no me ofenda, para que no me perturbe en nada, cuando logremos rescatarla, entonces podemos decir que estamos empezando a tener un avivamiento en nuestro corazón. Hay avivamientos colectivos, pero tenemos años esperándolo. ¿Y qué del personal? ¿Y ese para cuándo? Porque ese puede empezar tan pronto como tú y yo vayamos recobrando, en el sentido de recobrar esa identidad que a veces ha estado perdida. En el sentido de recobrar eso, quizás recobremos también una imagen más exaltada del Dios omnipotente que habita en luz inalcanzable. Porque si Dios dejó de ser atractivo para las personas, no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con nuestra comprensión de Él. La cultura pide un Cristo humano. La cultura no entiende lo que quiere. La cultura entiende solamente lo que le conviene. La iglesia ha sido presa de caer en decir, ok, vamos a vender el evangelio como si fuera un producto y vamos a empaquetarlo en una cajita de más humanidad, sí, para que nos sintamos más relacionables con Cristo. Amado, un Cristo humano no tiene el poder de salvarnos de nuestros pecados. Y ese es el problema. Si hablamos de un Salvador, tenemos que hablar de la verdad incómoda de por qué necesitábamos ser salvados. Y ese es el problema. Porque si yo le llamo a mis pecados pequeñas fallas, pequeños errores, perturbaciones en la Matrix, o sea cualquier nombre que tú le quieras dar, pero que no es el nombre que es pecado, entonces yo necesito un Salvador muy pequeño. Si yo lo único que necesitaba era un hombre que predicó buenas costumbres, quizás mi problema son solo malas costumbres. Y por eso nuestro cristianismo se resume en deja de fumar, deja de pistear, deja de bailar en las mesas cuando estás en las fiestas, deja de mirar cosas sucias en el celular. Porque es un cristito así que alcanza para tus costumbres, ¿no? Para tus hábitos, que te alcanza para cambiar de hábito y nada más. Y no hay un Cristo glorificado, no hay un Dios alto y sublime. No es un Dios 3 veces santo, eterno, omnipotente, omnisciente. No, es un Dios a modo que con evangelios falsos no logramos ver. Un evangelio que pone al pecado como un pequeño error, pone a Cristo como un pequeño salvador y no tiene el efecto de atraer a nadie. La verdadera reforma en nuestro corazón comienza cuando en ese recobrar nuestra identidad, recobramos el sentido de Dios es indescriptible. Cuando Dios es así de indescriptible, lo que nos incomoda es voltear a ver hacia adentro y decir, ¿y yo soy? Cada día más pequeño, cada día
más pecador, cada día más necesitado. Lo que me encanta encontrar en libros de hombres que nos llevan años en la fe es que cuando son verdaderos hombres de Dios, esta imagen está muy palpable en sus palabras. No importa cuántos libros hayan escrito, delante de cuántas personas hayan predicado, cuántos países hayan visitado, lo único que importa es la gloria del Salvador, que cada día es más grande y que cada día hace más evidente nuestra necesidad de Él, nuestra insignificancia, nuestra pequeñez. Ojo, no estoy hablando de que te arrastres, no estoy hablando de que te tengas esta autoestima de gusano. Estoy hablando de que pongamos en perspectiva las cosas y darnos cuenta de que si ese es el Dios que tenemos, lo único que nos queda para estar reconciliados con Él, en paz con Él y en una relación íntima con Él, es el camino trazado por el Salvador que este pecador necesitaba. Cuando la humildad verdadera comienza, comienza cuando nos gloriamos en Cristo y no en nosotros mismos. Comienza cuando hemos bebido del verdadero manantial de salud evangélica, el manantial de la humildad. Pablo, Gálatas 6:14, habla de exactamente cómo se ve la humildad, cómo se ve cuando el corazón ha sido totalmente cautivado por Cristo y qué es aquello que cautiva a Pablo de tal forma que todo lo demás se vuelve insignificante. Dice Pablo, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Le está hablando a una iglesia que ya se estaba gloriando en replicar costumbres hebreas y que por eso se sentían muy machines y que por replicar esas costumbres ellos se sentían superiores a los demás. Y Pablo les dice, acaban de regarla. Ustedes corrían también. ¿Quién les estorbó? Porque empezaron por el Espíritu y ahora están terminando por la carne. Empezaron creyéndole a Dios y creyendo que creyéndole en Él, sus pecados habían sido totalmente perdonados. Ahora le agregan obras y se enorgullecen de esas obras y Cristo queda de lado. Pablo, en contraste, y a esta gente le dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que tenía credenciales para gloriarse delante de ellos. Credenciales suficientes para que él se sintiera con toda la superioridad de decirle, miren, yo sí soy machín, ustedes no. Este hombre dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es funcional. El Evangelio no son solo palabras bonitas escritas para que tú y yo las compartamos en nuestras historias, porque somos muy espirituales. El Evangelio es funcional y la versión o la visión funcional de Pablo de que él no se gloriaba en otra cosa sino en la cruz de Cristo, dice por el cual, por Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Funcionalmente, el que Pablo no se gloriara en otra cosa sino en la cruz, le llevaba a decir, ¿sabes qué? El mundo me importa 3 cacahuates. Ya fue crucificado para mí. Y ¿sabes qué? Yo también soy 3 cacahuates para el mundo. O sea, estoy lejos de ser la última coca del desierto. Estoy lejos de este concepto en el que parece ser que todos encontramos como que cierta estabilidad y cierta salud en decir yo soy muy valioso, yo soy una persona muy importante. Y Pablo, con la identidad bien alterada por el Evangelio, dice, yo encuentro mayor identidad cuando veo a Cristo crucificado por mí y encuentro ahí el motivo de mi valor, entiendo ahí el motivo de mi esperanza, entiendo ahí el motivo de mi propósito, ahí en Cristo crucificado. Eso es lo que a mí me da sentido de identidad. No mis dones, no lo que hago, no, todo eso está muerto para mí. ¿Qué puede recibir Pablo del mundo que valga la pena? Nada.
porque ha sido crucificado el mundo. ¿Qué puede esperar Pablo del mundo para que le traiga satisfacción? Nada, porque él mismo está crucificado para el mundo. Es decir, para el mundo, cuando encontramos ese contentamiento en Cristo y cuando no nos gloriamos en otra cosa que no es en Él, para el mundo tú y yo somos lo que valía un hombre crucificado en ese tiempo. Nada. ¿A quién se crucificaba? A los detractores del imperio, a los delincuentes, a los ladrones, gente de lo peor. ¿Qué valía un hombre ahí? Nada. ¿Qué significaba un hombre ahí? Una estadística más. Nada. Y Pablo dice, yo para el mundo soy esa persona. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todos esos ritos, todas esas cosas que nos pueden dar valor en el mundo son innecesarios para mí. No significan nada. Esa es la humildad que produce el Evangelio. La humildad que produce el Evangelio te lo voy a traducir más funcionalmente para que entendamos por qué empieza con Él. Porque cuando empieza con Él, tú y yo vamos a dejar de escondernos y podemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Sabes en qué no somos buenos? En mirar hacia adentro. ¿Sabes en qué no somos buenos? En decir, este es mi problema. Porque cada vez que somos invitados para mirar hacia adentro, nos damos cuenta de que no podemos ver con claridad. Porque estamos obstruidos por filtro tras filtro tras filtro de máscaras que nosotros mismos vamos acumulando porque no queremos lidiar con la realidad de cómo somos. Cuando caminamos en consejería con alguien, esto es muy importante porque siempre hay una pregunta en algún momento en donde es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Cuál es, qué es aquello que lo que siempre quieres? ¿Qué es a lo que más temes? Y es bien normal que esa pregunta no la podamos responder. No, pues no sé, es que yo quiero esto. Caminamos y te das cuenta de que cuando el Evangelio empieza a penetrar el corazón de la persona, el diagnóstico termina siendo otro completamente diferente. ¿Por qué? Porque finalmente brilló la luz, porque finalmente dejó de esconderse. Finalmente puedo decir, soy muy egoísta y yo solamente quiero lo mejor para mí. Pero hasta ese momento, mira, libertad. Hasta entonces, capas y capas y capas y capas, hasta que el Evangelio penetra y dices, soy así y quiero esto. Entonces, libertad. Y lo que sigue es que la cosa se pone mejor. Porque tú y yo creemos que cuando llegamos a esa neta de nosotros mismos, pues nos vamos a destruir. Porque esa es nuestra identidad. No. Porque tu identidad está en Cristo. Y ahora el Evangelio sigue penetrando y te sigue comunicando que aunque eres imperfecto, muy imperfecto, sigues siendo amado. Y cuando te sabes así de amado, aunque eres así de imperfecto, amado, empiezas a entender cómo amar a otros. Empiezas a entender de qué va la vara con el amor. Y te das cuenta de que tú mismo funcionabas en un amor, dabas un amor y esperabas interactuar en un amor a base de merecimientos y de obras. Esperabas que las personas fueran perfectas para amarlas y tú mismo esperabas ser perfecto para ser amado, pero cuando eres imperfecto y estás desnudo delante de la gloria de este Dios Santo y aún así eres amado, oh Dios, cómo es humillante el Evangelio y al mismo tiempo cómo es hermoso. Pero sigue penetrando en esas capas y te das cuenta que aunque eres imperfecto y aunque tu vergüenza ha sido expuesta, Dios ha cubierto esa vergüenza y eso trae la verdadera paz. Ahora estoy en paz con Dios
Y entonces encuentro una verdadera alegría y una paz que dura. Esa paz por la que la gente va y se mete viajesotes de ayahuasca, por la que la gente va y se mete en el temazcal, por la que la gente va y busca y terapias y medicinas y lo que sea, esa paz la comunica el Evangelio así. Cuando dices, porque soy amado, estoy en paz con Dios y Él está en paz conmigo, pero no es que yo haya hecho algo, es que Cristo fue crucificado por mí. Y yo me glorío en Él. Ahora que no tengo nada que ofrecerle a Dios, yo me glorío en Él. El que sí pudo ofrecerle su vida. La única vida que valía la pena entregar para Él fue ofrecida por mí. Y el Evangelio sigue taladrando y sigue penetrando. Y llegó entonces a la capa más profunda de mi corazón. A la que me hace ver la grandeza de Dios. Y cuando la grandeza de Dios y la gloria de Dios empiezan a iluminar todo el cuarto, ya no temblamos ante los problemas. Ya no me siento ese arbolito que está sacudiendo la tormenta y que tarde o temprano lo va a arrancar por completo. Vemos en el testimonio de Martín Lutero un contraste. Cuando Martín Lutero decide salirse de ser abogado, muy mal él, para ser monje, pero bueno, muy bien porque el resultado fue bueno. Lutero iba a ser abogado, pero en algún momento en una tormenta eléctrica, pues le dio miedo por la tormenta y él iba caminando en medio de esta tormenta y cae un rayo cerca de él y de alguna forma milagrosamente salva su vida. Y él dice, Santa Ana, ahora sí te voy a servir. Y bueno, se hace padrecito. Y se dice que era un tipo que experimentaba muchos temas de ansiedad, que era un tipo muy inseguro. Tan inseguro que él volvía locos a sus confesores porque se confesaba y se confesaba y se confesaba y terminaba la confesión y, espérate, acabo de tener un mal pensamiento, siéntate otra vez. Y dale. Muy inseguro de su salvación, muy inseguro de su Salvador. Bueno, ese tipo inseguro, llegó el momento en que un día estaba parado en la dieta de Worms. La dieta no es un régimen alimenticio, así se llamaba, la reunión o el evento. Y dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que creo. No me voy a retractar. De pronto, ese hombre temeroso que le oraba a Santa Ana fue transformado. Como fue transformado aquel Pedro, temeroso del hombre, que negó a Cristo, que fue por la barca, que andaba renegando del apostolado y que ya ahí andaba haciendo tristes en la barquita, hasta que de pronto el Espíritu Santo vino sobre él y transformó su corazón. Cuando vemos la grandeza de Dios, ya no temblamos ante los problemas, ya no temblamos ante las personas, solamente temblamos ante Dios y su palabra. Y ese es el punto cuando el Evangelio ya penetró hacia lo más profundo de nuestro corazón. Dice el Salmo 75:6, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Cuando descansamos en esa soberanía absoluta de Dios, donde mi momento de brillar llegará tal día, mi momento de brillar será tal. ¿Cuándo finalmente todos se van a dar cuenta de mi valor, de mis ideas, de mis aportes? ¿Cuándo me van a valorar? ¿Cuándo el mundo me va a poner un precio y me va a decir cuánto valgo? El salmista descansaba en, ni de aquí ni de allá es Dios. Y Dios nos da esas temporadas de que resalte. ¿Para que resaltes tú? No, para que resalte Cristo que vive en ti. Y también Dios nos da esas temporadas de comer tierrita, poquito, porque necesitamos que Cristo sea formado en nuestro corazón.
pero ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto es Dios. Dios es el que da el enaltecimiento, porque nuestro diabólico orgullo tiene que ser tratado antes de que desaparezca la discordia que produce ese orgullo. Porque el ser dignos del mensaje del Evangelio tiene como resultado la unidad. Y mientras hay orgullo en nuestro corazón, jamás habrá unidad entre los creyentes. Así Edwards distinguió el doble descubrimiento del Evangelio. El doble descubrimiento del Evangelio es esencialmente la dureza de la verdad, contrastando con la belleza de la transformación. La dureza de la verdad es esta: somos malos y Cristo es bueno. Tendemos a negar nuestra maldad, pero esa es la realidad. Al confrontar nuestras acciones y motivaciones, descubrimos que somos mucho más pecadores de lo que imaginamos. Esa es la dura realidad del Evangelio. Esa es la cara dura. Esa es la que cubrimos con máscaras y toda clase de buenas obras para que no se note. Pero el Evangelio tiene también la belleza de la transformación. ¿Por qué? Porque Cristo es valorado y nosotros somos valorados en Él. La solución a nuestra necesidad no es negar la necesidad, sino correr a Cristo para resolver esa necesidad. Nuestro valor no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él ha pagado un precio inmenso a pesar de nuestra maldad. La cruz de Cristo nos revela que somos mucho más amados de lo que jamás podríamos haber imaginado. ¿No es eso lo que todo mundo persigue, amado? Ser visto, ser apreciado, ser valorado. ¿No es por eso por lo que la gente se exhibe? Ser vista, ser valorada, ser amada. ¿No existen para eso las redes sociales? ¿Para que nos llenen de corazoncitos? Pero la realidad es a la inversa. No es que nos vean a nosotros, es que nosotros lo veamos a Él crucificado en ese monte y entendemos lo que valemos. No hay una etiqueta de precio que se nos pueda poner porque esa sangre no tuvo precio. No sigas poniéndole precio a tu vida, entregándola, malgastándola, malbaratándola, porque tu vida se precia solamente en ese sacrificio. Y ese sacrificio es todo lo que yo necesitábamos. Decía John Newton, el autor de este himno que tú conoces que se llama Sublime Gracia. Si alguna vez pierdo la cabeza, solo quiero recordar dos cosas: que soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Solo cuando Cristo sea más precioso para nosotros que nuestras reputaciones, vamos a renunciar a nuestras mezquinas rivalidades, a nuestras agendas personales, y solamente cuando su gloria eclipse todo lo demás, viviremos para su causa y ninguna otra. Ese es el mensaje del Evangelio, el doble descubrimiento del Evangelio. Esa es la verdad que nos va a llevar a este segundo punto del mensaje de hoy. Firmes, unidos y luchando. Te hablé de una orden: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y ya vimos que es la humildad y que la humildad empieza con Él. Eso trae un resultado: que estemos firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, estos cuates que tienes en pantalla, Hollywood quizás alteró muchas cosas acerca de ellos, sobre todo sus torsos. Pero si algo sabemos, es que sus tácticas eran verdad. Y que sus tácticas de combate los hacían una aplanadora en los ejércitos. Si me ponen la siguiente imagen, dejen esa. Estar firmes
da la idea de estar con los dos pies plantados en el piso, con los dos pies anclados en el piso. Recuerda que todo esto viene de la humildad. El que tú y yo no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria produce la firmeza del cuerpo de Cristo. ¿Qué implicación tan poderosa y en qué predicamento estamos cuando nos damos cuenta de que si hay división en el cuerpo de Cristo y que si el cuerpo de Cristo es endeble es porque el cuerpo de Cristo ha actuado de una forma muy egoísta? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. La palabra vanagloria en este contexto viene del griego kenodoxia. Y esto quiere decir que es una gloria terrenal, una gloria reducida o rebajada. Cuando tú y yo buscamos nuestra propia gloria, lo que perseguimos es una gloria patito. La pediste en Temu y te llegó en 6 meses, pero te llegó. Y cuando la tienes dices, ¿es esto lo que perseguí? ¿Es esto por lo que peleé? ¿Es esto por lo que he estado contendiendo contra mis hermanos, por lo que he estado contendiendo contra Dios? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 8? ¿Qué hace Cristo estando en forma de hombre? Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús se humilla. Dicen muchos que esta es una canción, y puede ser que sea una canción, que es un himno, porque va de forma muy poética el Señor descendiendo de su gloria, despojándose de su gloria, humillándose como siervo y exaltándose otra vez, pero no Él mismo, sino a través del Padre. Porque Él es el que debe brillar en última instancia. Todo se trata de Él, por Él y para Él. ¿Para qué es Cristo exaltado? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Para eso la iglesia permanece unida. Para eso la iglesia se humilla, para que su Salvador sea exaltado. Porque mientras no estamos firmes, perdemos terreno contra el enemigo. Mientras no estamos firmes, tú y yo somos una caricatura del Evangelio. La idea de firmeza entraña también la idea que practicaban los espartanos de juntar escudo con escudo. Porque cuando juntaban escudo con escudo se convertía en una barrera prácticamente impenetrable. Avanzando entendían que el escudo era para el amigo y que la espada era para el enemigo. Avanzando entendían que podían ser una aplanadora humana solamente en la medida que se mantuvieran unidos. Y en la unidad de los espartanos estaba la victoria. Amado, donde primero nos va a atacar el enemigo siempre va a ser en la unidad. Empieza en la unidad de tu carácter. Cuando tú no vives una vida de integridad, es como si tú fueras 2 personas a la vez. Estás dividido contra ti mismo, entre lo que quieres y entre lo que haces. Pero luego sigues caminando con Él, sigues batallando contra eso, y ahora quizás has logrado ya tener un carácter íntegro. Al menos que eres el mismo, con tus defectos y tus virtudes, pero eres el mismo en todas partes. Pero el segundo plano de unidad más importante viene en la casa. Y ahí es donde la cosa se pone brava. Porque nos damos cuenta que al interior de nuestra casa seguimos luchando con ese mismo egoísmo y esa misma gloria falsa que nos hace vernos como rivales. Que nos hace querer el uno aplastar al otro. Padres e hijos, hijos a padres, esposos a esposas, viceversa. Y cuando no estamos luchando
La palabra luchar significa esforzarse con. Hay un esfuerzo conjunto. Todos trabajamos para el mismo lado. Si algo tenían estos cuates era que estaban unidos y enfocados en avanzar. Y siempre tenían la vista hasta el frente. El problema es que cuando no estamos entendiendo la batalla y quién es el enemigo, tarde o temprano vamos a empezar a voltear hacia los lados y vamos a hacer del vecino el enemigo. Cuando no estamos peleando contra las mismas cosas, vamos a empezar a pelearnos entre nosotros. Cuando no estamos peleando con la batalla en el lugar correcto, el de al lado se va a empezar a convertir en un enemigo muy deseable. Quizás muchos de nuestros conflictos se deben a que estamos peleando la batalla equivocada. A que escogimos nuestras batallas y escogimos al otro para batallar y que por ende no estamos enfocados en el frente donde está el verdadero enemigo y la verdadera batalla. Esta es una unidad que no se da por casualidad, no se da por la preferencia, no se da por mayoría de votos. La unidad se da a través del Evangelio por medio de la humildad. Cuando tú y yo encarnamos el mensaje del Evangelio copiando a nuestro Salvador, que se despojó, que consideró que el hombre era con todos sus defectos digno de servir y digno de dejar su vida por. Cuando tú y yo caminamos fuera de ese ejemplo, estamos taladrando nuestra unidad. Combatimos juntos con una sola alma, que es el significado de unánimes. En pocas palabras, este texto enfatiza unidad de acción y voluntad frente a la adversidad. El problema porque la iglesia no está unida es porque a veces el enemigo no se ve tan grande. Porque a diferencia de las iglesias en Asia o en África, ¿no sabes en Nigeria cuántos cristianos han sido asesinados en este año en manos de musulmanes? Cuando el enemigo no se ve así, pues no hay necesidad como de ser tan unidos. Sin embargo, ignoramos otro frente de batalla, que es el que está aquí. Y seguimos peleando solos y seguimos poniendo capas y capas y capas de máscaras. Y mientras seguimos ignorando la lucha que está aquí, el enemigo nos hace pedazos. Y uno a uno somos derribados y uno a uno la iglesia pierde la batalla contra la indiferencia. La iglesia pierde la batalla contra la verdad versus el engaño. La iglesia pierde la batalla contra el orgullo, pierde la batalla contra todo. ¿Por qué? Porque no hay una unidad que nace del Evangelio, porque no hemos identificado que hay diferentes frentes de batalla. Y quizás llegará el día donde empiecen a negarse tus clientes a hacer tratos contigo porque eres aleluyo de evaluarte. Quizás ya ha llegado el día en donde tus amigos te ven raro porque eres la rara o el raro que va a la iglesia. ¿Eres el raro que cree en el cielo y el infierno? ¿Eres el raro que cree en el Salvador del mundo? ¿Eres el raro que cree que un libro que se escribió hace 1500 años aproximadamente es la palabra de Dios? Suena raro y quizás por eso no lo hablas. Quizás por eso no se externa, porque suena raro, porque no nos hemos probado hasta qué punto la sociedad verdaderamente está dispuesta a comulgar con esas verdades, hasta que se vuelven verdades para nosotros radicales, inamovibles, hasta que se vuelva a ese grado. Entonces te vas a dar cuenta de la verdadera resistencia que hay y cómo necesitamos que otros y otras estén caminando junto con nosotros, nos estén cubriendo con su escudo, nos estén cubriendo las espaldas, porque no podemos caminar solos y no podemos vivir esta realidad de estar firmes en un mismo espíritu
luchando por la fe del Evangelio. Por eso agrega Pablo en el versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cómo que sufrir? ¿Que no me suscribí al club de las bendiciones? ¿Así? Amados, hay un sufrimiento interno, hay un sufrimiento por las circunstancias, hay un sufrimiento mientras tú y yo estemos en este mundo luchando contra el pecado y los estragos del pecado. Vamos a sufrir, porque hacemos sufrir a otros y porque otros nos hacen sufrir, porque las circunstancias son difíciles. Y tú y yo necesitamos del cuerpo de Cristo, unido, peleando juntamente con nosotros. El llamado es que a través de la humildad, que es la verdadera identidad evangélica, porque somos primeramente humillados delante de Él, entendamos entonces la importancia y el valor de los demás. Mientras no seas, o mientras sigas siendo el más importante de la habitación, te va a costar mucho trabajo ver a tus hijos, esposa, hermanos en la fe como tus aliados, peleando escudo a escudo junto contigo. Y ellos al rato se van a empezar a convertir en el enemigo. Finalmente, amados, el llamado de esta plática es: no pelees solo, porque solo eres más vulnerable, porque solo no puedes. Y probablemente la razón de que sigas enganchado en círculos de pecado que no se pueden ir, sufriendo solo, es porque estás peleando solo. No pelees solo, cuéntale a alguien, que alguien ore contigo, que alguien ore por ti, que alguien pueda saber cómo está tu corazón, que alguien te pueda corregir, que alguien te pueda exhortar, que alguien te pueda decir: oye, ¿cómo vas con eso? Eso no está bien. Anímate, no te aísles. No podemos solos, no podemos aislados, y necesitamos un frente de batalla que luzca como ese que tienes en la imagen, para que te des cuenta de lo férreo que es la batalla hacia afuera. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre Santo, llévanos a encontrar esta verdadera identidad que nace de la humildad. Llévanos a encontrar este valor supremo en Cristo. Que no nos dé miedo, Dios, explorar esta doble realidad del Evangelio. Que no nos dé miedo saber qué tan oscuro está nuestro corazón. Porque sin saberlo no vamos a entender nunca la verdadera hermosura de Cristo. Muéstranos a Cristo y no queremos ver a nadie más. Padre Santo, perdónanos por etiquetarnos nosotros y ponernos precio y ponernos nosotros nuestro propio valor sin entender que ese valor es infinito porque tu sangre fue infinitamente valiosa. Perdónanos por sentirnos valorados solamente en la medida que otros nos valoran, nos admiran, nos aplauden, y por olvidar que nuestra identidad está firme y es inamovible, porque ese sacrificio sigue teniendo efecto hasta hoy en mi vida. Y llévanos a encontrar esta unidad verdadera, Dios, donde podamos estar firmes, parados en la verdad, en medio de tantas luchas contra el error, contra el engaño, contra la mentira. Que tu verdad resplandezca en nuestro corazón. Que podamos echar mano, Dios, de nuestros hermanos para seguir peleando esta batalla. En el nombre de Jesús. Amén.